Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía, les da la más cordial bienvenida a esta sesión informativa del Diplomado en Estudios sobre África. Esta es la plática informativa de la novena edición del diplomado. Muchas gracias a todos los académicos que nos han acompañado en esta casi una década. Me acompañan el día de hoy, en esta tarde, los coordinadores de módulo que el día de hoy van a explicar el contenido de cada uno de sus módulos para que quienes nos escuchan y nos ven puedan tener una idea más clara de los contenidos y la intención del diplomado. Yo soy Vania de la Vega Xota, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, y en representación de la doctora Alicia Girón, nuestra directora, les agradezco su atención y presencia el día de hoy. Quiero presentarles entonces a la doctora Mirna Rodríguez, que nos va a presentar el módulo de integración en el continente africano en el marco de la Unión Africana, dinámicas y desafíos en el siglo XXI. Mirna Rodríguez es profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la licenciatura en Relaciones Internacionales, licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, con especialidad en África y candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una especialización en estudios afrolatinoamericanos y caribeños por Claxo. Pertenece al cuerpo académico Política Exterior y Cooperación Internacional de la UAP. Es miembro de la Red de Africanistas de América Latina, REDAL. Sus líneas de investigación están relacionadas con temas históricos, de integración, cooperación y política exterior tanto de África como de América Latina. Entre sus publicaciones se encuentran Breve historia de Ruanda y Burundi desde la época precolonial hasta los años 90. Es coeditora del libro de los BRICS y el discurso del nacionalismo en el siglo XXI y editora del libro Estampas de líderes de la independencia africana, entre otras. Mirna, bienvenida, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto volver a encontrarnos una vez más en la sesión informativa del PUEA. A mí me tocaría hablar del módulo 5, que como bien Vania expresó, trata sobre el tema de la integración africana, vista desde el marco, por supuesto, de la Unión Africana, un poco pensando en, bueno, cuál es la importancia y cuáles son los desafíos, ¿no?, de la Unión Africana en el continente y de esos procesos de integración que se están dando y consolidando al interior de la región. En ese sentido, nosotros tenemos, diríamos que, 5 temáticas muy importantes a tratar en el módulo, ¿no? Más un ejercicio de una especie de taller que ponemos un poco en funcionamiento, diríamos, en dinámicas de cómo algunos temas que trabaja la Unión Africana, ¿no? Y cómo podrían ponerse en ejecución y esa sesión que es muy práctica, que es muy dinámica, que ha gustado mucho entre los estudiantes, la trabaja el profesor Alonso y en la sesión anterior, pues la verdad nos gustó mucho los resultados que tuvimos, ¿no? Un poco, no solamente reflexionar, ya veníamos un poco reflexionando de lo que, de la importancia que tenía la integración en la región y en esa sesión pues pusimos un poco en ejercicio cuáles son esos retos, esos desafíos que se enfrenta cotidianamente el continente para resolver determinados problemas, desde los políticos, económicos, socioculturales, etcétera, ¿no? Entonces, en la primera parte del módulo, en este primer tema, pues nosotros hacemos, por supuesto, un recorrido, una introducción, un recorrido rápido por el origen y la evolución de todas las iniciativas de cooperación en la región, poniendo énfasis fundamentalmente en lo que lleva a la Unión Africana, ¿no? En la UA en un primer momento y para llegar justamente a la Unión Africana, que sería la segunda sesión en la que trabajaremos. En esa primera parte, donde hablamos de todo ese recorrido histórico, pues un poco nos asentamos en el marco en donde se piensa y donde se idea la, la integración en el continente a partir de la idea de la unidad política y del panafricanismo, ¿no? Sostén importante, ¿no?, de la integración africana en el continente. Entonces ahí un poco hacemos todo ese ejercicio de reflexión en esa primera parte. Después pasamos a, bueno, ahí por supuesto vemos líderes, vemos todas aquellas personalidades que tienen que ver con el tema de la unidad africana, sus postulados, ¿no? Y toda esa idea del panafricanismo en la región que sigue teniendo sustento hoy en la Unión Africana.
Después pasamos a esa sesión es un poco pensada desde mi lugar, soy yo la que hablo sobre el tema, un poco poniendo en conversación con los estudiantes el tema de la integración. Y es un diálogo introductorio. Después pasamos a una segunda sesión con la profesora Silvia Perazo, ella, bueno, muy conocida por muchos, que viene de Argentina, que trabaja mucho el tema de la integración y la Unión Africana en particular, y esa segunda sesión tiene que ver con pensar la Unión Africana, no solamente, bueno, diríamos, un poco plantear desde dónde viene, cuáles son esos antecedentes que vienen de la OUA, ¿no? Que lo habíamos visto que lo veremos en esa primera sesión, sino justamente enfocarnos en la Unión Africana en sí misma, ¿no? Cómo funciona, es decir, qué importancia tiene y qué liderazgo va tomando cada vez más, no solo a nivel continental, sino a nivel internacional, ¿no? Y nos enfocamos en la Agenda 2063, ¿no? Entonces ahí diríamos que Silvia, la profesora Silvia, hace todo un ejercicio de tratar de explicarle a los estudiantes, bueno, la trascendencia, la importancia que tiene la integración en la región, es decir, es una apuesta que tiene el continente desde hace algunos años con respecto al desarrollo, y eso que implica, qué problemáticas trae, qué desafíos presenta, etcétera, ¿no? Por supuesto, no pensando en la Unión Africana como la gran panacea, la que va a resolver todos los problemas africanos, pero que sí, hasta el día de hoy, desde muy poco tiempo de creación, desde el 2002, pues tiene cosas que decir al mundo la Unión Africana, y creo que, diríamos, muchos de los que estamos acá, pensamos que la Unión Africana paulatinamente ha tomado un rol muy importante, no solamente a nivel continental, sino a nivel internacional, ¿no? Un posicionamiento de una agencia y está teniendo una agencia cada vez más importante, ¿no? En el escenario internacional. En las dos sesiones posteriores que vienen, bueno, con el intermedio del taller que ya les hablé anteriormente, nosotros trabajaremos dos temas fundamentales que nos parecen que son importantes para entender las dinámicas de la Unión Africana, contando con las dos, diríamos, las dos o dos de las economías más importantes del continente. Es decir, en este caso no hablamos de Egipto, que entra entre las tres primeras economías más importantes, pero hablamos del caso nigeriano y el caso sudafricano. Entonces, perdone, en la sesión en esa tercera sesión de contenido, pues trabajamos el caso de Nigeria con el profesor Eduardo Carreño de la Universidad de Chile. Eduardo Carreño, pues efectivamente también es un profesor que ha venido trabajando internacionalista consistentemente en temas africanos. Acaba de publicar un libro que tiene que ver justamente su segundo texto sobre los temas sobre Nigeria. Entonces, es una voz muy importante para poder profundizar sobre la importancia de Nigeria, no solamente en la región, sino en el funcionamiento y en las dinámicas de la integración, ¿no? Sabemos que Nigeria no solamente ahora ha pasado un poco a la tercera economía, cuando venía ya un poco sustituyendo a Sudáfrica y Egipto como la primera economía por problemas de inestabilidad política que muchos de acá conocemos, por temas inflacionarios, volátiles de su economía, ha bajado el tercer puesto efectivamente en las economías africanas, pero sigue siendo un bastión muy importante en términos económicos. Sabemos que es uno de los grandes países petroleros, es decir, el país más poblado del continente africano, y pues hay que contar con Nigeria, ¿no? No solamente en términos de liderazgo político y económico para las decisiones, ¿no? Las dinámicas que se establecen al interior de la Unión Africana. Y, y el segundo caso es el caso sudafricano, que viene dado esa sesión por el profesor Jerónimo de la Universidad Externado de Colombia, que bueno, que también tiene pues muchísimo trabajo sobre el tema sudafricano. Eh, es un poco su línea de investigación y nos viene a presentar el caso sudafricano, bueno, como hoy la gran economía, como el gran eh, país africano, no solamente en términos de liderazgo político a nivel continental, sino también de liderazgo a nivel internacional, y que es otro actor trascendente para entender efectivamente las dinámicas de la integración en la región. Y el último tema de nuestro diplomado pasa por pensar un poco en este puesta en marcha
del Tratado de Libre Comercio Continental Africano, que es una sesión que, que la presenta la profesora Beatriz. Olvidé decir que Beatriz también es la coordinadora de este módulo. No sé si andará por ahí en algún, habrá entrado en algún momento, y ella es la que cierra un poco los contenidos del módulo con pensar las dificultades o los tropiezos o la manera en que se está implementando el Tratado de Libre Comercio Continental en la región y bueno, eso qué implicaciones tiene a futuro en la consolidación de una integración fundamentalmente económica, ¿no? En el continente. Sabemos, diríamos que es el acuerdo comercial más importante, diríamos más grande del mundo, ¿no? En términos económicos, estamos hablando no solamente en términos de mercado, sino en términos poblacionales y en términos de la configuración de países que conforman y que forman parte efectivamente del área de libre comercio. Entonces, por tanto, tiene perspectivas, diríamos, interesantes que hay que abordar, que hay que reflexionar, además de limitaciones que a partir de las propias problemáticas que enfrenta el continente y que la integración, al parecer, para los africanos sigue siendo la alternativa para resolverlas, ¿no? Entonces, ese es un poco el recorrido de contenido del módulo. Nosotros cerramos, por supuesto, con una sesión de reflexiones finales donde tratamos de un poco resumir las ideas claves de cada una de las temáticas y un poco poner siempre en cuestión, ¿no? Lo que implica la integración para la región pensando efectivamente como un modelo, perdón, no necesariamente como un modelo a seguir, sino como un modelo de experiencia para otras regiones del mundo, contando de que si hoy miramos el mundo de la integración a nivel internacional, pues es la única región del mundo totalmente integrada, ¿no? Y donde todos sus países forman parte, ¿no? De una iniciativa o de un, diríamos, de un objetivo de integración. Entonces, con todos los desafíos y las limitaciones y los problemas que eso puede enfrentar, creo que el continente africano muestra, por lo menos en términos de integración, experiencias que pueden ser significativas para otras regiones del mundo. Hasta aquí, ¿no? Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues aquí estoy a disposición de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna Rodríguez. A continuación, les quiero presentar a Javier Sacristán, quien va a explicar el contenido del módulo correspondiente a Sociedad y Cultura. Javier Sacristán es licenciado en Historia por nuestra universidad y maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en África por el Colegio de México. Entre 2015 y 2017 participó en la creación del sitio web para aprender Swahili por parte del Colmex. Fue responsable de educación continua de nuestro programa universitario, del POEA. Ha participado en distintos coloquios en la UNAM y la UAM con temas de descolonización y rebeliones armadas en África. Colabora con las revistas digitales Heraldos Negros y Rebelión. Imparte la materia de África subsahariana, siglos XVIII a XXI en la Facultad de Filosofía y Letras y África Contemporánea en la Universidad Iberoamericana. También ha sido docente en la Universidad Autónoma del Estado de México. De 2018 a 2022, coordinó los diplomados en estudios sobre Asia y sobre África. Además, el curso Conflictos y Proyecciones en el continente africano. Su contribución como autor en Coordenadas 2050 se enfocó en temas de África. Actualmente es doctorante de la Universidad Autónoma de Barcelona y sus líneas de investigación se centran en historia de la corrupción, descolonización y resistencias. Maestro Javier Sacristán, adelante. Hola, buen día. Muchas gracias y muchas gracias al PUEA nuevamente por este esfuerzo. Yo voy a presentar el módulo 6, que es el módulo de arte y cultura. Estos contenidos se enfocan también a entender otros contextos del continente africano, ¿no? No solo una cuestión de conflicto, no solo una cuestión de problemas, sino que también hay otra realidad en todo esto, ¿no? Que es justamente la de arte y la de desarrollo del arte. Entonces, al principio, de forma introductoria, van a estar la maestra Cecilia Mendoza y la doctora Naira Naya, quien coordina este módulo junto conmigo. La maestra Cecilia Mendoza va a hablar de arte e historia en África, diversidad e identidades, hace una introducción general a los contextos africanos y a cómo se entiende el arte en el continente africano.
Luego la profesora Naira Naya habla justamente de literatura y de cómo estas identidades se van proyectando en la literatura. Para la siguiente semana tenemos a Karina Lamas, quien es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras. Ella nos habla de Wole Soyinka, que es en lo que se ha centrado sus trabajos de investigación, y cómo Soyinka, pues justamente habla de las realidades africanas a partir de sus distintas novelas y de su realidad, ¿no? Soyinka fue también parte de la guerra de Biafra en Nigeria. Luego viene la maestra Ana Larisa Martínez, que habla de arte y ecofeminismo, centrándose en Kenia. También es importante mencionar ahora que hablar de arte africano es hablar de muchísimos tipos de arte y entonces en estas cortas sesiones no se puede hablar de todo, pero sí tratamos de hacer una introducción para que más o menos vayan entendiendo ciertas cosas, ¿no? Luego viene la maestra Gabriela Bañales para hablar de danza africana y también la maestra y ahora doctorante en la en la Universidad Autónoma de México, para hablar del arte de los griots y griotes, justamente de toda esta gente que cuenta las historias del continente africano. Después el taller especializado lo doy yo, Rumba y Corrupción, que es justamente hablar de cómo varios artistas del continente africano han denunciado la corrupción política, la corrupción política que tiene que ver también con la maldición de los recursos junto con el arte, ¿no? En la música, en las pinturas, en el graffiti, en el arte urbano, en distintos tipos. Iremos viendo distintos ejemplos de caso a lo largo del taller para que justamente tengan también una cierta metodología de historia de la corrupción y cómo esta misma se puede aplicar a otras cuestiones como es el arte, ¿no? No solamente hablar de corrupción, de medios y de distintas realidades políticas. Luego viene Alonso Cruz, el maestro Alonso Cruz, que habla de retratos fotográficos en África Occidental, de los regímenes de visualidad a las identidades postcoloniales, y la maestra Marisol Rocha, que habla de la música en el continente africano, con el tema de Coloniza tus oídos, paisajes sonoros desde África subsahariana. La profesora Odette Cortés en el Middle Passage y la memoria de África en el Caribe, y el profesor José Arturo Saavedra con lengua y cultura. El profesor es un especialista en Swahili del Colegio de México y justamente cierra hablando de cómo las concepciones lingüísticas hablan también de ciertas realidades y de cómo ciertas sociedades entienden esas realidades, ¿no? En un gran contexto, justamente lo que busca este módulo es darles una introducción al arte, pero que no solo sea una cuestión de arte como una percepción estética, sino que el arte también tiene una cierta carga política y una cierta carga histórica e incluso geopolítica. A grandes rasgos, este es el módulo 6 y espero que se inscriban al diplomado. Muchas gracias, profesora Bani. Muchas gracias, maestro Javier Sacristán. Eh, a continuación, quiero presentarles a la doctora Adriana Franco, que nos va a platicar del módulo Formación Económica, Política y Social. Adriana Franco es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en África por el Colegio de México y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es técnica académica del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de esta misma universidad, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad Rosario Castellanos y del Tecnológico de Monterrey. Es integrante del PUEAO y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Entre sus líneas de investigación se encuentran geopolítica y territorialidad, dinámicas de conflicto, movimientos sociales, complejidad y África. Doctora Franco, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania. Bueno, es un gusto estar aquí con todos mis colegas y bueno, también muchas gracias a quienes nos están siguiendo para escuchar un poco, ¿no? Sobre los temas que discutimos en este diplomado, que a mí me parece que es una gran iniciativa del PUEAU, ya como decía Vania, prácticamente 10 años de este trabajo. Porque pocas veces recuperamos la historia del continente africano, el arte, ¿no? Que ya nos decía también Javier, las formas de integración que compartía Mirna. Pocas
veces hablamos del continente africano y cuando hablamos del continente africano, generalmente esas formas en las que hablamos están llenas de estereotipos. Entonces, este diplomado me parece que contribuye a cuestionar esas formas en las que nos acercamos a África y la forma también en la que podemos dialogar. Y bueno, ya verán también en las siguientes presentaciones, pues cómo justamente lo que buscamos es analizar la realidad africana en diálogo justamente con las poblaciones africanas. Y el módulo uno a mí me parece que es un módulo muy importante como todos los demás, pero justamente porque este módulo nos permite tener las bases para entender también los procesos posteriores, ¿no? De lo que ya nos ha hablado Mirna y Javier y de lo que nos hablarán Mónica, José Luis y Jorge. Este módulo de formación económica, política y social del continente africano es un módulo muy extenso temporalmente, ¿no? Entonces, también como decía Javier, vemos algunos temas, pero imagínense, ¿no? Es imposible cubrir absolutamente todo porque además nos vamos solamente para mencionar los orígenes y que hay debates, ¿no? Sobre si realmente se dieron en esa temporalidad, pero los orígenes de lo que consideramos el antiguo Egipto o Kemet, estamos pensando en el año menos 3000. Y llegamos básicamente a el momento en el que ya se está vinculando la colonización europea con el continente, que es la historia que generalmente conocemos, ¿no? Cuando nos hablan de África, partimos básicamente de la colonización y no de lo que ocurría antes de este periodo. Entonces, bueno, es un módulo con una densidad histórica bastante amplia y lo que buscamos es rescatar algunas de esas historias también. Este módulo lo coordinamos el doctor Marco Reyes Lugardo y yo, y entonces uno de los objetivos que tenemos es poder rescatar esas historias que han sido marginalizadas de manera histórica, esas historias que no han sido recuperadas, y entonces hacer un análisis de esa historia a contrapelo, como recuperar esos conocimientos que han sido soterrados, ¿no? Por la modernidad, que han sido ocultados, que han sido invisibilizados. Y pues para eso iniciamos justamente con África como el origen de la civilización, porque muchas veces asumimos que África es el origen de la humanidad, ¿no? Y pensamos en Lucy, recordamos como estas historias que, bueno, también ahí cuestionamos incluso el propio nombre que se le asigna, ¿no? A Lucy, porque responde justamente a una lógica colonial, lo que estaban escuchando en ese momento, ¿no? Pero bueno, Dinkinesh, que es la manera en la que la conocen en esta región, la forma en la que se le conoce en Amárico, es una de las fuentes que nos permiten afirmar que el origen de la humanidad está en África, pero nosotros queremos ir un poco más allá de plantear simplemente el origen de la humanidad y ver cómo se va dando la civilización en el continente africano, porque también esta ha sido una categoría que no se le permite tener al continente africano. Entonces, en el continente africano hubo diversos ensambles sociopolíticos, culturales, ¿no? Muchas veces conocidos como reinos, como imperios, que cuestionaremos incluso también el uso de las palabras, pero digamos, son estas formas o estas estructuras sociopolíticas y económicas que podemos identificar a lo largo de todo el continente africano. Vamos a destacar en particular Kush y todo el corredor nilótico, no solamente Kemet o Egipto, sino qué es lo que estaba pasando un poco más al sur con este grupo, con esta civilización kushita y cómo el Nilo fue fundamental en la estructuración de todas estas dinámicas. Pero también buscamos entender al continente como un continente lleno de vínculos con diversas sociedades, porque dentro de los planteamientos históricos dominantes se asume que el continente era un continente cerrado, un continente que no tenía diálogos con otras comunidades. Entonces, vamos a destacar la historia o los vínculos que se tenían con lo que conocemos ahora como el sur-sureste de Asia, particularmente con China, cómo se daban esos vínculos antes de la llegada de los colonizadores europeos, cómo había un vínculo estrecho entre las poblaciones africanas y otros espacios geográficos. También vamos a recuperar que los cuestionamientos, ¿no? Hacer algunos cuestionamientos sobre cómo hemos entendido la historia o la historiografía africana y entonces qué es lo que ha quedado fuera en esos análisis justamente
por la forma dominante en la que recuperamos la historia. ¿Qué pasa con la tradición oral de los pueblos africanos? ¿Cómo se recuperan estas historias? Em, ¿Cómo podemos entender al continente más allá únicamente de los textos escritos y de los archivos europeos? Vamos a hablar también de la expansión del Islam, porque en el continente africano, pues tenemos la presencia de las tres grandes religiones del libro, pero también de otras formas de relacionarse con las espiritualidades, pero el Islam va a ser muy importante también en la forma en la que se va a configurar el continente africano, no solamente en la región norte o en la región occidental, sino en la región este del continente, ¿no? La presencia del Islam va a marcar una forma de interacción y de diálogo con las comunidades que también nos parece que es muy relevante analizar. Pasamos por el proceso de la esclavización de personas en el continente africano, entender cómo es que se está reconfigurando el orden internacional para poder entender también estas dinámicas y estas violencias que se proyectan particularmente sobre las corporalidades de los cuerpos africanos, pero entender este proceso no únicamente a partir de la dominación, que muchas veces cuando leemos la historia de la esclavitud solamente leemos las historias de la violencia que se ejerció contra estas poblaciones. Y entonces lo que cuestionamos es esta imagen eterna de víctimas. Lo que buscamos recuperar es también las resistencias que se dieron frente a este proceso, las formas en las cuales las comunidades africanas se organizaban frente a estas dinámicas de violencia y cómo se fueron estructurando. Cuestionar incluso, ¿no? Cómo es que podemos entender la dinámica de género dentro del proceso de esclavitud, qué implicaba la propiedad, cómo se entendía la propiedad, había o no había propiedad en la configuración del continente africano y cómo es que hay una apropiación entonces de los cuerpos y de los territorios y cuestionar entonces cuáles eran las dinámicas sexogenéricas, cuáles eran las dinámicas de racialización que existían o no existían en el continente. Todo eso lo vamos a ir profundizando con el acompañamiento de nuestras especialistas, nuestros especialistas, que bueno, yo no he mencionado de manera puntual, pero en cada una de estas sesiones nos van a acompañar especialistas en estos temas para poder profundizar en los temas. Y básicamente la forma en la que cerramos este módulo es ya con los vínculos que se están dando en la transformación, en las configuraciones de las realidades africanas para llegar al proceso de colonización con el módulo 2. Y ahí vamos a recuperar algunos planteamientos sobre cómo entender las espiritualidades africanas, ¿no? Más allá de esa subordinación que se maneja a partir justo de las religiones del libro. ¿Qué es lo que pasa con las filosofías Ubuntu? ¿Qué es lo que pasa con las espiritualidades Acholi? Nuevamente, ¿cuál era la participación de las mujeres en estas espiritualidades? ¿Por qué eran tan relevantes para las comunidades y para las formas de organización? Y vamos a ir cerrando con las luchas de las mujeres, pero también con la forma en la que se impone un cierto tipo de masculinidad, de feminidad en el continente que va a permitir la estructuración de lo que posteriormente va a ser el Estado independiente, ¿no? Si el Estado colonial va a ir estructurando o va a hacer esta serie de invenciones que también van a revisar de manera mucho más puntual en el siguiente módulo, pero que acá lo que queremos es contrastar esas formas en las que se van dando las organizaciones sociales de las comunidades y cómo se va imponiendo una forma particular de organización que no solamente reordena los territorios, sino que también reordena o disciplina a las corporalidades para poder generar una reproducción social particular que ha sido beneficiosa para ciertos sectores, para ciertos estados y incluso para pues ciertos líderes políticos dentro del continente africano. Entonces, es como una base muy general, intentamos recuperar esa historia para que posteriormente puedan ir analizando cada uno de los temas que se van a ver en los siguientes módulos. Y bueno, en términos generales, eso es lo que vamos a revisar en el primer módulo. Ojalá se inscriban a todo el diplomado. Insisto en que me parece que vale mucho la pena como para cuestionar las formas en las que entendemos al continente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Franco. A continuación, les vamos a presentar el módulo Estado-Nación y Sistemas Políticos Contemporáneos.
a cargo del doctor José Luis Gázquez. José Luis Gázquez es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado y maestro en Estudios Políticos y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po, París. Ha realizado estancias de investigación y trabajo de campo en el Instituto Fundamental de África Negra de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, así como en la Universidad Gaston Berger de Saint Louis, Senegal. Es miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y sus temas de investigación son Islam Sufí, redes y migraciones transnacionales africanas, procesos de formación y construcción estatal e identitaria en África subsahariana y Senegal. Actualmente es profesor investigador asociado de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, donde es docente, entre otras, de la asignatura de África. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1. Doctor Vázquez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da igualmente mucho gusto encontrarme aquí para presentarles los contenidos del segundo módulo ya en esta novena edición del diplomado, ¿no? También los insto como mis colegas a que se inscriban, ¿no? Es una enorme oportunidad, yo considero, no nada más para, como dice Adriana, para abordar el continente y sus temáticas desde enfoques pues críticos, ¿no? Y que intenten dar cuenta de la complejidad del continente, sino lo que nos puede aportar más allá incluso de África, ¿no? En el universo de las ciencias sociales, ¿no? En plena transformación, como el estudio de África, pues se vuelve central, ¿no? En esta revolución, esta transformación tan necesitada que se está dando de las ciencias sociales. Bueno, entonces el módulo 2 corresponde básicamente, pues si es en principio podríamos considerar que es una temporalidad muy occidental, ¿no? Muy tradicional. Nos vamos a centrar en el periodo que va de la colonización formal del continente hacia finales del siglo XIX hasta pues los últimos procesos de descolonización, ¿no? Y aquí es lo que digo, ¿no? Que es un poco engañoso también pensar nada más en esta temporalidad tan lineal, ¿no? Porque hay procesos de descolonización que iniciaron antes de cuando se empezaron a dar las independencias en masa en 1960, ¿no? Realmente hay procesos que iniciaron con el fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, y también paralelamente, pues la descolonización tampoco terminó en esta década, ¿no? Cuando se independizaron la mayor parte de los países africanos, sino que hubo algunas colonias como las portuguesas, ¿no? Que se independizaron pues ya a mediados de la década de los 70, ¿no? Y países como Namibia que se independizaron hasta la década de los 90 o incluso el surgimiento de Sudán del Sur, ¿no? Como el país más reciente independiente del continente. Pero bueno, la intención entonces de este módulo es pues abordar el proceso de imposición, ¿no? Del Estado-nación, ¿no? Primero la conquista, ¿no? Y la colonización europea de África es una sesión que está a cargo del doctor Sergio Padilla, quien solía acompañarme en la coordinación del módulo, pero bueno, pues ya sus obligaciones laborales ya no se lo permiten, pero él va a estar con nosotros para esta primera sesión en la que pues nos va a hablar de la diversidad, ¿no? De estilos de colonización, ¿no? Se habla del modelo británico o del modelo francés, ¿no? Son modelos teóricos, ¿no? Pero que en la práctica vamos a ver que pues se corresponden mucho, ¿no? Son muy similares, ¿no? Pero que sí, cada proyecto imperial europeo que se da en África, pues tiene sus propias particularidades, ¿no? El África francesa, el África británica, el África lusófona, como ya les mencioné, el Congo belga, ¿no? Las posesiones de España, las pequeñas y ni tan pequeñas posesiones de España, ¿no? La propia
historia política de Sudáfrica, ¿no? Primero como con la creación de la Unión Sudafricana y después lo que pues, se considera ya la real descolonización, aunque también es un proceso que se puede cuestionar, el periodo post-apartheid, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es justo pues tratar de abordar estos procesos, ¿no? Tanto la conquista, la colonización y la descolonización desde toda su diversidad, ¿no? Tratando de aportar la mayor cantidad pues de matices, ¿no? A estos procesos, ¿no? Y también intentar en gran medida de lo posible, pues ver cuál fue el verdadero papel, ¿no? Que jugaron, desempeñaron los líderes y las sociedades africanas, ¿no? Muchas veces se considera también que en estos procesos las sociedades africanas fueron actores pasivos, ¿no? De tanto de la conquista, de la colonización, ¿no? Cuando realmente pues hubo toda una serie de resistencias, ¿no? A la imposición del Estado y al sistema capitalista. Después la segunda sesión está a cargo de mí, ¿no? Yo voy a hablar también de este contexto del surgimiento del Estado poscolonial, una vez terminados bueno, iniciados realmente más bien los procesos de descolonización y me voy a centrar en las primeras 2 décadas de la independencia, de la década de los 60 a los 80, ¿no? En las que pues, la política, la construcción del Estado en África tiene ciertas características, ¿no? Es la imposición también de la ideología nacionalista, con todo lo que eso conlleva a nivel pues, de los proyectos políticos, ¿no? Que se ponen en marcha y las ideologías que también los sustentan, ¿no? Como el socialismo africano, ¿no? A los estados que deciden continuar con el sistema capitalista, ¿no? El afromarxismo, ¿no? Toda una serie de ideologías postcoloniales, ¿no? Que se dan en este periodo que sirven de base para la construcción de los estados-nación. Posteriormente tenemos el taller que se divide en 2 partes. La primera parte está en cargo del doctor Padilla. Él va a hablar del pensamiento y de la filosofía decolonial negroafricana. Varios de mis colegas que están aquí presentes están muy familiarizados también con esta perspectiva, ¿no? De estudio de África. Y en la segunda parte estoy yo a cargo y es pues una especie también de taller donde invitamos a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de flexibilizar, ¿no? Nuestros métodos de investigación cuando se trata del continente africano, no limitarnos a un enfoque reduccionista, cartesiano, ¿no? En el que pues, la realidad es únicamente lo observable, ¿no? Es una característica de las sociedades africanas, ¿no? Que lo que consideramos como una realidad objetiva, ¿no? Aquí en Occidente, pues en África no lo es tan evidente, la realidad no es nada más lo que alcanzan a ver nuestros ojos, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la idea de este taller, ¿no? Cómo podemos incorporar distintos tipos de epistemologías, ontologías africanas al estudio de África de manera que podamos ampliar nuestros enfoques metodológicos más allá del reduccionismo cartesiano. Posteriormente continuamos con ya un poco el periodo de los años 80 para acá, el periodo de la posguerra fría. Tenemos una sesión con Ana Larisa Martínez, que también participa en el módulo 6 con el maestro Javier Sacristán, pero en el marco de este módulo, pues nos va a hablar del estado en Kenia y del papel, por ejemplo, del liderazgo que tiene Wangari Maathai en el periodo postcolonial. Ujú. También algo que se me olvidó mencionarles, que es importante del módulo, es que, bueno, pues los ponentes han tenido una experiencia en África. El doctor Sergio Padilla, pues tuvo una estancia larga de investigación en Ghana, por lo que pues también puede aportar mucho de sus experiencias directas, ¿no? De cómo siguen recordando estos procesos de colonización y descolonización en estos estados independientes ahora, ¿no? Y
bueno, también yo mismo intentaré darles en la medida de lo posible muchos ejemplos de Senegal, que es el país que yo conozco más y en donde he desarrollado mi trabajo de campo. También participa en el módulo Don Bosco Bambau Yensai, quien es bueno, él es originario del Congo, ha vivido muchos años en México, ahora vive en Canadá, pero él también nos va a hablar, ¿no? Justo de este periodo, ya de la llamada, el periodo de la globalización neoliberal, ¿no? Y nos va también a aportar, pues, ejemplos, ¿no? De su país. También participa en el módulo Janet Chávez con una sesión dedicada a la innovación tecnológica y a la cooperación sur-sur, ¿no? Y también a toda pues a los instrumentos de innovación financiera, de inclusión financiera que han surgido, ¿no? Últimamente en las sociedades africanas, ¿no? Y que dan muestra de su gran dinamismo. También tenemos una sesión a cargo de Etienne Mulomeoderwa, él también es originario del Congo y va también a continuar, ¿no? Con pues, las principales características del Estado poscolonial en el periodo de la posguerra fría y sobre todo pues aportando ejemplos del Congo, ¿no? También tenemos la última sesión dedicada a los nexos que existen entre género y política en África. Y para ello, pues contamos para una primera parte en la sesión con la doctora Emily Riley del Colegio de México, quien también ha realizado múltiples estancias de trabajo de campo en Senegal y que ha trabajado mucho el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? En Senegal. Y finalmente cierra el módulo Andrea Bustamante, quien también pues, va a profundizar y va a ahondar, ¿no? En cómo las perspectivas de género son una importante herramienta metodológica para el estudio de los sistemas políticos de África contemporánea. Entonces, bueno, pues esos son a grandes rasgos los contenidos de este segundo módulo y bueno, les reitero la invitación y esperemos que se inscriban y que sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Vázquez. Les presento a continuación al doctor Jorge Tenorio, que coordina junto con la doctora Rosa María Villarelo el módulo de Geopolítica Contemporánea. Jorge Tenorio es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por nuestra universidad. A partir de 2016 es coordinador del Seminario Permanente de Estudios Africanos. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el área de Política Exterior de México, Teoría y Metodología de Relaciones Internacionales y Estudios Regionales. Sus líneas de investigación son Teoría y Metodología en Relaciones Internacionales, Estudios Regionales y Estudios Africanos. Ha participado en diversos cursos en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe y el Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad. Realizó 2 estancias de investigación en África. La primera, en Cotonou, Benín, donde llevó a cabo actividades que contribuyeron a la firma de un convenio de colaboración entre la UNAM y la Universidad Abomi Calabi. La segunda se realizó en el Instituto Fundamental de África Negra de la Universidad Cheikh Anta Diop en Dakar, Senegal. Ha sido reconocido por la Oficina de la Presidencia de la Unión Africana por sus aportaciones a la construcción científica del discurso sobre África y su diáspora. Cuenta con múltiples publicaciones sobre estudios africanos y participa en la difusión sobre África en diversos medios de comunicación. Adelante, doctor Tenorio. Gracias, Vania. Muy buenas tardes a todas y todos los y las que nos están viendo o que nos verán. Y un saludo también a mis compañeros y compañeras que están en este diplomado. No sé si pueda compartir pantalla. Voy a ver, creo que sí. Les voy a pasar una breve presentación. Ahí ya se puede ver. Todavía no, pero ya está cargando. Vamos a ver si. Adelante, Jorge, ya la vemos. Sí, ok. Perfecto. Entonces voy a para que no haya problema con... eh,
Rápidamente, como ya lo han comentado varias de mis antecesoras y antecesores, pues es un diplomado, ¿no? Que ya tiene su propia historia. La verdad no me había dado cuenta y efectivamente ya son casi 10 años desde que se empezó con este trabajo, ¿no? Desde la coordinación de humanidades y que la doctora Alicia Girón y Vania empezaron con estos trabajos, tanto de Asia, África y ahora Oceanía también, ¿no? Que se integra. Y bueno, para el caso que me corresponde, pues es el módulo 5. Por ahí Mirna dijo que era el 5, no, Mirna es 4. Este es el módulo 5 sobre geopolítica contemporánea. Y bueno, pues la coordinación está a cargo de la doctora Rosa María Villarello y también a mi cargo. La doctora Rosa María Villarello, como lo podrán ver ustedes en la página del PUEA, también es coordinadora general del diplomado, junto con Adriana y José Luis. Entonces, bueno, yo tengo el agrado de compartir con ella la coordinación de este módulo sobre geopolítica contemporánea, ¿no? Y ahí ustedes podrán ver las fechas y las horas dedicadas a este módulo. A ver. Y bueno, eh, ¿por qué estudiar África? ¿Y para qué estudiar África incluso? Es una de las preguntas que regularmente uno se puede hacer, ¿no? O que se ha hecho en algún momento, ya sea en la academia o fuera de ella, incluso, ¿no? Nada más para destacar que hay 54, 55 países soberanos, también dependiendo de cuál sea la visión que ustedes tengan. Si hablamos desde México, serían 55 países soberanos, con múltiples historias, lenguas y sistemas políticos propios. Hay más de 1.000 millones de habitantes, aunque no es incluso digamos, como continente de los más poblados, ¿no? Descartando, por supuesto, al subcontinente indio, ¿no? Pero digamos, es uno de los estereotipos que hay sobre África. A veces se piensa que es un continente sobrepoblado, ¿no? Pero bueno, tiene su media, digamos, su pirámide poblacional, pues está basada sobre todo en la población joven, lo cual la ha hecho bastante atractiva, por así decirlo, para muchas visiones socioeconómicas, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ni hablar de las más de 2.000 lenguas que existen en el continente que lo hacen, pues, del continente quizás con mayor diversidad cultural. Y no olvidar que cuando hablamos de lenguas hablamos de pueblos, hablamos de naciones, hablamos de grupos étnicos, socioculturales o como se les quiera llamar. Bueno, habrá también eso en el diplomado, una discusión al respecto, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que han sucedido y que siguen sucediendo en el mundo, pues han pasado por África, ¿no? E incluso han empezado ahí. Como información general, pues es un espacio dedicado a pensar África desde México, ¿no? Que tiene sesiones sincrónicas, que tiene una opción a titulación. Y bueno, como les dije, ahí estamos los coordinadores. ¿Cuál sería el objetivo principal de este módulo? Quizá es comprender, ¿no? A África en toda su complejidad, porque un poco ya lo que han estado hablando anteriormente, pero también en su actualidad, ¿no? Como ustedes verán, la mayor parte de los módulos pues empiezan con la historia. De hecho, si se dieron cuenta, el módulo 1 me parece que es un poco el más cargado, ¿no? Porque además es pues desde no quisiera decir prehistoria, pero bueno, entendámoslo como desde la prehistoria hasta pues el siglo XV, siglo XVI, ¿no? Por ahí así. Entonces, imagínense tener un solo módulo para abarcar tanto tiempo, ¿no? Y bueno, ya después la colonización y las formas de organización, estructural, etcétera, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que incluso ustedes ya habrán abordado, ¿no? Cuestiones de género, que el diplomado se ha preocupado también, y bueno, la UNAM en general, ¿no? Se ha preocupado por que estas perspectivas de género, de la diversidad, etcétera, pues estén presentes en cada uno
de los diplomados, de los cursos que hay, ¿no? No es la excepción también. Ustedes ya habrán tenido un recorrido en particular sobre eso y en este módulo quinto también, ¿no? Se aborda esa perspectiva desde una arista quizá más general que los casos previos que se hablaron, ¿no? Tanto en el módulo uno como o en el módulo 2 que tanto mencionaron Adriana y José Luis. Pero también tenemos, por ejemplo, algunos casos específicos, ¿no? Como lo sería, ya lo mencionó Mirna en su participación, el caso de Nigeria y Sudáfrica. En este módulo, ¿no? De geopolítica contemporánea, pues también abordamos el caso de Nigeria con la participación, por ejemplo, de nuestro invitado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, bueno, el caso específico desde lo que es la política exterior, ¿no? Digamos, en el tema de Nigeria, ¿no? Como uno de, digamos, de los focos o de los articuladores regionales o subregionales en el continente africano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos 6 ejes? Son geopolítica y relaciones internacionales, ¿no? Donde, entre otros, tenemos la participación de Sumana Diabara Keita, ¿no? De la doctora Gladys Lequini desde Argentina, ¿no? Entre otros. Sociedad, religión y política, que sería un segundo eje, ¿no? Con movimientos sociales, partidos políticos. Un tercer eje es el de los derechos humanos, ¿no? Que ahí es una cuestión interesante porque es un poco quizás de construir esa mirada que tenemos sobre los derechos humanos para el caso particular. ¿Cuál ha sido la visión incluso de los derechos humanos hacia África, ¿no? Tenemos también un tercer elemento que, digamos fue muy importante, sobre todo también durante la pandemia, que es el de salud, ambiente y los conflictos alrededor de ello, ¿no? Entonces, tenemos la participación de la doctora Mircea hablando justamente del tema de la salud, ¿no? De un especialista de la salud hablando de temas específicos, ¿no? Que rodea, pues, un poco también parte de la mirada que hay sobre África, ¿no? También tenemos un taller que es básicamente sobre territorio y urbanismo, que me parece que es un taller que ha gustado mucho, al menos en este módulo, donde abordamos, por ejemplo, el tema de las ciudades, ¿no? O cómo visualizamos las ciudades y el caso particular, pues, de las más importantes en el continente. Y finalmente, educación y género, pues, contamos también con la participación de Khadija, que pues ella estará abordando pues un tema en el cual está muy inmersa, ¿no? Incluso desde el mundo ya de lo digital, ¿no? Porque es algo que también está presente, ¿no? Hablar, por ejemplo, no solamente de la inteligencia artificial, que quizás es lo más, digamos, lo más popular o lo que está más sobre la mesa, sino de todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí ustedes verán, no voy a hacer pues el desglose ya de lo que es como tal, todo el temario de este módulo 5 porque ustedes lo pueden consultar en la página, se los recuerdo, del POEA, poea.unam.mx, ahí educación continua, hay una parte luego en la página del POEA donde están los diplomados, los dos, tanto el de África como el de Asia, y ustedes pueden entrar a la página y ahí pueden ver toda la información, ¿no? Aquí nada más les hago un resumen, no, una breve, pues no breve, es la parte del temario, ¿no? Del módulo 5 con algunas de las personas y académicas que nos acompañarán. No todos son académicos o académicas como se los comenté. Y tenemos también lo que les comentaba, ¿no? Estos dos talleres, que uno es un taller teórico-metodológico por parte del PUEA y el otro que es el taller que les comenté con la doctora Leila Estefan sobre el tema de las ciudades, ¿no? Entre lo urbano y lo rural, que es algo también muy interesante, ¿no? Una discusión desde la geografía, desde el urbanismo, etcétera. Entonces tenemos una red académica o epistémica, incluso internacional,
O si se darán cuenta, en cada uno de estos cuadros ustedes dirán, no, pues es que no son tres continentes, ¿no? En realidad son dos, de quizás América y un poco de África, pero también está eh, Europa, ¿no? Triangulando esta relación de estos especialistas, porque un poco esta cuestión de la migración, ¿no? De los académicos o académicas en África, pues hace esta triangulación siempre con Europa, ¿no? Aunque ya no estén en Europa como su centro o basados en, o de, digamos, realizando sus actividades en Europa, pero siempre hay esta vinculación, ¿no? Por motivos históricos, de migración, etcétera, que ustedes ya irán descubriendo a lo largo de todo el diplomado, ¿no? Entonces tenemos a Gladys Lequini de Argentina, de Soumana Diarra Keita, originario de Mali, ¿no? Pero ya asentado en México, igual que Luis Mbala, ¿no? Originario de Camerún, pero pues ya asentado también, en este caso, en San Luis Potosí, a Khadija, también una franco-senegalesa, una chica franco-senegalesa que ahora radica en Ontario, Canadá. Y bueno, así podemos hablar de, por ejemplo, Masimango Kangabo Kagabo, que él también llega con una red migratoria a México, digamos, por ahí en la década de los 80. Y bueno, que se asienta también acá en México finalmente, ¿no? Tenemos a Juliana Granados de Colombia también, etcétera. Y bueno, ¿a quién está dirigido este diplomado? Porque les parecerá a lo mejor que algunos términos son demasiado específicos o académicos. Por supuesto, este diplomado está dirigido a estudiantes y egresados de ciencias sociales, de relaciones internacionales, humanidades o disciplinas afines, porque hemos tenido de distintas disciplinas, pero también está dirigido a profesionales y funcionarios, tanto del sector público o del sector privado que quieran, ¿no? Profundizar, ¿no? En el conocimiento sobre esta región, ¿no? Y un poco empezar a construir una mirada, como ahorita más adelante lo verán, a periodistas y comunicadores también interesados en cubrir esta región, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado noticias, las pocas noticias que nos llegan sobre África, en medios, sobre todo en medios públicos, ¿no? No especializados? Y que bueno, que definitivamente tendrían que, digamos, analizar con mayor rigor, ¿no? Esta región. Y por supuesto, está dirigido al público en general, ¿no? A estas personas curiosas o de aprender otros temas, nuevas áreas. Que seguramente, ¿no? Podrán encontrar muchos vínculos con México, quizá con nuestro continente, con la región latinoamericana y a lo mejor descubrir muchas cosas a partir de los temas en cada uno de los módulos, ¿no? Y bueno, ¿qué beneficios traería? A lo mejor, si deciden inscribirse, pues por supuesto el reconocimiento eh, oficial de la universidad, ¿no? Está la opción a titulación para para algunas de las carreras. ¿No? Por ejemplo, relaciones internacionales. Si son ustedes de facultades, por ejemplo, de Acatlán o de Aragón, pues también, ¿no? Se establece, me parece también una red de contactos porque tenemos, como ustedes verán, especialistas de distintas áreas y de distintos espacios, ¿no? México, África y América Latina. Y por supuesto que se llevarán esta mirada interdisciplinaria desde distintos puntos de vista, que sobre todo esta cuestión interdisciplinaria y a través de estos 6 ejes que les comenté, es lo que tratamos de desarrollar en el módulo 5 de este diplomado, ¿no? Entonces es un poco empezar a deconstruir, reconstruir o construir tu propia mirada del continente, de la región de África, ¿no? Y bueno, esperando que haya sido de su agrado, yo lo dejaría hasta aquí y saludos. Muchas gracias, doctor Jorge Tenorio. A continuación tiene el uso de la palabra la doctora Mónica Velasco, que va a presentar el módulo Diáspora y Movilidad Transnacional Africana. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por nuestra universidad, maestra y doctora por el programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la misma universidad. Realizó un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el apoyo de una beca de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico.
Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Participó en los proyectos de investigación africanos y afrodescendientes en México y el Caribe, coordinado por el doctor Juan Manuel de la Serna Herrera en 2009, y Afroamérica, la tercera raíz, coordinado por la doctora Luz María Martínez Montiel, 2007-2008. Asimismo, coordinó junto con el doctor Leopoldo González Aguayo los libros de la Talazopolítica Mexicana, 2 tomos, Aportes sobre cartografía mexicana para futuros científicos sociales y la construcción de un modelo geopolítico mexicano, visiones desde Sudamérica. Adelante, doctora Velasco. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Pues ya después de escuchar a mis colegas, pues ya estoy convencidísima de entrar al, al diplomado, así es que pues ya voy a ir bastante más rápido porque pues llevamos 1 hora. Y bueno, pues sí, como señala la doctora Vania, pues tanto el doctor José Luis Vázquez, que ya lo escucharon hace un momento, como yo, pues llevamos adelante el módulo 3 Diáspora y Movilidad Transnacional Africana. Son 5 sesiones con 10 ponentes que se va a realizar del 4 de noviembre al 2 de diciembre. Y bueno, yo voy a ser breve para que así no, el entusiasmo no decaiga ahí, por el contrario, se entusiasmen más. Y bueno, pues vamos a arrancar nuestro módulo con una serie de cuestiones más bien teóricas con el doctor Milton Muñoz, que nos va a hablar en su momento sobre pues qué es la migración, qué son los desplazados, cuáles son los asilados, es correcto o no hablar sobre una diáspora africana y algo que yo creo que es muy interesante, bueno, todo es interesante, pero en este momento de coyuntura, ahora que pasó lo de Ceuta, como ustedes saben, pues plantearnos si efectivamente existe una enorme migración africana hacia el exterior, o más bien la migración africana se concentra al interior del continente. Y que bueno, pues esto tiene sus matices porque hablar de una avasalladora migración africana al exterior, pues también significa hablar de eh, cuestiones políticas, de discursos que se han apropiado de estas migraciones, pues con el fin de utilizarlos en beneficio pues, de políticas nacionales ultraconservadoras. Entonces, bueno, es interesante lo que vamos a ver desde la primera sesión. Al mismo tiempo, el doctor Milton Muñoz hablará sobre las políticas migratorias de los Estados Unidos respecto a las personas africanas. Bueno, pues también muy interesante en esta coyuntura con un Donald Trump bastante beligerante, no solamente con los africanos, sino con el resto de la humanidad, pero vamos a ver sobre la cuestión de los africanos. En esa misma sesión tendremos a la doctora Teresa Pérez, quien nos hablará sobre las políticas migratorias de la Unión Europea hacia los africanos. Ahí tiene que ver toda la cuestión de los ultraconservadores y los otros que no son tan ultras, ¿no? Que más bien han tenido sus matices, los portugueses, los españoles, en fin. Es importante también ir matizando entre países, porque aunque la Unión Europea pues, se presenta como un conjunto, pues Europa tiene muchos otros países y tiene muchas vertientes y muchos matices. Y bueno, pues vamos a ir en esa primera sesión desdoblando todo esto. La segunda, algo que es de trascendencia y que pocas veces, digamos, planteamos o reflexionamos respecto a esto, son las remesas de estos migrantes africanos que no solamente tienen un impacto adentro de África, sino obviamente tienen un impacto en donde ellos se encuentran trabajando, en donde están pues dando toda su potencialidad, no solamente laboral, como cultural, culinaria, lingüística, en fin, ¿no? Ahí se despliega una muy importante abanico respecto a estos migrantes que transitan o que se quedan en estos países y que tiene que ver, sí, con las grandes aportaciones que hacen en los países a donde llegan. En esta sesión va a estar dirigida por el doctor Asamiu Barry y en esa sesión 2, tendremos la cuestión de la trata transatlántica, ya enfocándonos, digamos, a estas migraciones históricas, porque África, pues no es que esté del otro lado del Atlántico. África está bien adentro en América Latina y en muchas otras partes del mundo, pero lo vamos a platicar en América Latina, que está bien presente en nuestro país, en nuestro continente, en países que a lo mejor ustedes no tenían una idea muy clara que hubiese tenido un impacto tan importante como en Argentina, como en Perú, como en Bolivia. A veces los vemos, por ejemplo, en la Argentina, que a veces se aprecian ahora con el loco de Milei,
espero que no nos estén viendo los argentinos, eso nada más lo vamos a saber ustedes y yo, con esta idea de la blanquitud, pero no, los argentinos tienen también a sus negros, que a veces no los reconocen, pero están ahí, o algunos otros países que los pensamos más bien indígenas, como los bolivianos o los peruanos, pero que también tienen una influencia africana y que justamente en la época de la trata transatlántica vemos este primer gran migración. Em, esa sesión va a estar a cargo de la profesora Lisbeth Herrera. Y luego en una tercera nos vamos a enfocar sobre la revolución haitiana, que es un proceso muy importante, no solamente para la América Latina, sino para el mundo. Lo que pasa es que con nuestras ideas bastante eurocéntricas, pues privilegiamos la revolución francesa, la revolución inglesa, la revolución de los malditos, digo, de los Estados Unidos, pero pues, la revolución haitiana, por supuesto que es de enorme importancia, es la primera gran revolución eh, antirracista, anticolonialista, la primera que le gana al más importante de los ejércitos en ese momento, que era la francesa, la que nos ayuda a los países latinoamericanos a tratar de conseguir nuestra independencia. En fin, la revolución haitiana es de grandes proporciones, muy importante, y esa la llevará adelante el doctor Juan Francisco Martínez Peria, un destacado profesor argentino. En esa misma sesión, que vamos a estar así muy enjundiosos con estos procesos históricos, vamos a abordar la cuestión de la intolerancia religiosa a cargo del doctor Alain Pascal Cali. Y esta va a tener un matiz interesante. El doctor Alain está trabajando en los últimos tiempos sobre abrir la discusión respecto a cómo las religiones monoteístas desviaron o desvirtuaron la cartografía de su nacimiento para tratar de proyectarse como unas que nacieron dentro de la Europa occidental, cuando en realidad pues tienen todas sus bases en África, muy particularmente en el Egipto faraónico, que es de lo que va a hablar el módulo 1, una parte, la profesora Franco y el profesor Miguel Reyes, así es que, no, Marco Reyes, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. Marco Reyes, así es que pues va a ser muy interesante cómo se dialogan pues estos dos módulos, en este sentido sobre las cuestiones de las religiones. En la sesión 4 vamos a aterrizar a cuestiones, a procesos históricos, pero muy particularmente políticos y sociales que se dan en México, ya en la época contemporánea, con el profesor Juan Pablo Peña, quien nos va a hablar no solamente sobre, digamos, en términos generales, sobre las luchas de reivindicación de los afromexicanos, sino muy particularmente sobre este desprendimiento de una parte del territorio del ayuntamiento, del municipio de Coajinicuilapa, que va a convertir a otro, que ahora es muy interesante porque está iniciando su proceso político ya como autónomo, digamos, es el municipio de San Nicolás a partir del 2021. Y bueno, pues esto tiene muchísimas repercusiones porque en la Costa Chica de Guerrero, como ustedes saben, pues tiene, aparte de, digamos, pues ser un lugar maravilloso, también está atravesado por violencias de muchos factores, en especial sobre la cuestión de el crimen organizado. Y esto también ha generado pues una serie de situaciones no muy agradables para esta naciente comunidad, no naciente porque sea nueva, digamos, en el sentido de la conformación social, sino en esta conformación política y de reconocimiento del Estado mexicano. Bueno, en esa misma sesión, ya picados en la cuestión política, vamos a tener a la doctora Cristiani Silva Vasconcelos, quien nos va a hablar sobre las reparaciones en el sistema de justicia por los crímenes de la trata y la esclavitud. Y ella, que es una muy picuda intelectual brasileña, ha trabajado sobre cómo se dan las reparaciones o cómo el Estado brasileño va a intentar reparar los daños a estas familias, ahora afrobrasileñas, pero que tienen su pasado africano, en términos monetarios, ¿no? Entonces, pues es una gran discusión la que se teje en el Brasil y que ella, pues, muy amablemente va a ofrecernos esa discusión. Y bueno, la última vamos a cerrar con un profesor, el doctor Guillermo Navarro Alvarado, de la Universidad de Costa Rica, quien nos abordará la cuestión de las migraciones africanas contemporáneas en nuestra América y tendremos como broche de oro
por así llamarlo, al doctor José Luis Vázquez, quien va a hablar sobre las cuestiones de la migración actual de africanos en México. En medio de todo esto vamos a tener nosotros también nuestro taller nosotros vamos a hablar sobre racismo y discriminación, y que pues va a darnos una gran y muy, muy bonita discusión sobre temas pues de actualidad y que vivimos y percibimos todos los días. Bueno, pues por mi parte sería todo, colorín colorado, y pues vamos cerrando la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Velasco. Pues esta es la presentación de todos los módulos. Agradezco nuevamente a los coordinadores que se tomaron el tiempo y para poner en práctica sus habilidades de síntesis. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de esta sesión informativa a cargo de Cintia Romero. Ella va a presentar cuestiones sobre el proceso de inscripción y evaluación al diplomado. Adelante, Cintia. Voy a compartir una presentación y la pongo en pantalla completa. Muy bien, bueno, pues como comentó la maestra Vania, yo les voy a dar información sobre el proceso de inscripción y también de evaluación del diplomado. Y bien, esta edición se va a llevar a cabo del 19 de agosto de 2026 al 12 de mayo de 2027 y con los horarios de los miércoles de 15 a 20 horas y también 3 viernes al mes de 15 a 20 horas y será la modalidad en línea vía Zoom. Más adelante les voy a profundizar más sobre estos horarios. Por lo pronto les comento que la cuota de recuperación del diplomado es de 18,000 pesos. Contamos con los siguientes descuentos. Para público en general contamos con el descuento del 20%, quedando en 14,400 pesos. Y para la comunidad UNAM contamos con el descuento del 30%, quedando en 12,600 pesos. Y para acceder a este descuento de comunidad UNAM, deberán enviarnos cualquiera de los siguientes documentos a nuestro correo. Deberán enviar un escaneo fotografía en buena calidad de su credencial de alumno, exalumno, docente o trabajador. Y también recibimos constancia académica, historial académico, título universitario o cédula UNAM o constancia o diploma de alguna de las actividades de educación continua del PUEO. También contamos con la modalidad de pago a parcialidades. El primero es a 3 pagos. También contamos con descuento para comunidad UNAM, quedando en 5,400 pesos. Igualmente deberán enviarnos algún comprobante UNAM que les mencioné hace un momento. Y para el público general quedaría en 6,000 pesos. También contamos con la facilidad de pago a 9 pagos. Tanto para público en general como para la comunidad UNAM quedará en 2,000 pesos. Y también tenemos la opción de que puedan cursar cualquiera de los 6 módulos que les mencionamos y pueden seleccionar el que ustedes quieran, y este tiene un costo de 3,000 pesos por módulo. Tenemos 2 métodos de pago. El primero de ellos es una ficha referenciada con el cual pueden hacer el pago vía transferencia o también pueden asistir a la ventanilla de banco para realizar su pago. Si tienen interés hacer por este método de pago, deberán solicitar su ficha a este correo, inscripciones.puea@unam.mx, y ahí yo les enviaré las indicaciones para que puedan realizarlo. También contamos con el pago en línea a través de Plaza Prometeo, que es la tienda de ciencias de la UNAM. Aquí les comparto el QR si les interesa. Y igualmente cuando realicen el pago deberán enviarnos sus comprobantes a este correo igual que está aquí. Y yo posteriormente les voy a enviar un formulario de datos personales que deberían de completar para concluir con su inscripción. Y así luce el sitio de Plaza Prometeo cuando lo vean. Y ahí simplemente seleccionan cualquier modalidad de pago que les mencioné hace un momento. Tenemos ahí una sola exhibición, pagos, parcialidades, etc. Y simplemente deberían agregarlo al carrito y ahí van a poder pagar con tarjeta de crédito o de débito. Ahora bien, pasando a las modalidades, contamos con la modalidad para titulación. Este tiene 249 horas y la de actualización tiene 150 horas.
Ambas modalidades pueden cursarse de manera asincrónica o sincrónica, ya que todas las sesiones se graban y están a disposición de los inscritos un día después de las sesiones, es decir, los días jueves. Para las opciones de titulación tenemos las sesiones los miércoles, como ya les comentamos, de 15 a 20 horas, pero adicional tenemos 3 viernes al mes de talleres temáticos que ya podrán haber escuchado a los coordinadores hablar un poco de ellos. Y la asistencia es obligatoria para estos talleres temáticos. También hay de metodología y se llevan a cabo los días viernes de 15 a 20 horas. Si les interesa cursar el diplomado por medio de esta opción, deberán considerar lo siguiente: tener el 100% de créditos cubiertos, servicio social liberado, idioma o idiomas acreditados, así como cualquier otro requisito que establezca su plan de estudios. Y por su parte, simplemente si quieren cursar este diplomado para actualizar conocimientos, las sesiones nada más serían los días miércoles de 15 a 20 horas. Y bueno, estas son las facultades que hasta el momento han aceptado el diplomado para la opción a titulación. Tenemos las carreras de Relaciones Internacionales para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FES Aragón y FES Acatlán. Historia del Arte en la ENES Morelia y también tenemos Historia, Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la FES Acatlán y por último Traducción en la ENALT. Y bueno, si tu licenciatura sí se encuentra en este listado, deberás gestionar antes del inicio del diplomado la autorización correspondiente con la jefatura de coordinación de tu carrera y enviarnos posteriormente una carta de aceptación-aprobación firmada. En caso de que no veas aquí tu carrera, te recomendamos consultar directamente con la jefatura o coordinación de tu carrera para conocer si el diplomado puede registrarse con esta modalidad. Y bien, pasando a la parte de evaluación, para la opción a titulación deberán cumplir con estos requisitos para poder aprobarlo. El primero de ellos es acreditar cada módulo de los que les mencionamos con un mínimo de 8 y en general deberán de tener un 8.5 como mínimo de calificación. También deberán contar con una asistencia mínima de 85% y como les comentamos, las sesiones de los días viernes son obligatorias. También deberán participar en el seminario cerrado, donde se presentarán las investigaciones desarrolladas en el trabajo final mediante la exposición de un cartel. Y para este seminario deben de considerar la calificación mínima de 8.5. Y posteriormente deberán de enviar un ensayo final que deberá contemplar cualquier temática de los módulos. Y esta tiene una extensión de 5.000 a 7.000 palabras y la calificación a considerar deberá ser un 8.5 como mínimo. Para la evaluación de la modalidad de actualización, deberán contar con un mínimo total de 85% de asistencia en todos los módulos. También deberán aprobar el ensayo final, que igual deberá abarcar cualquiera de las temáticas abordadas en los módulos. Igualmente es de 5.000 a 7.000 palabras. Y por último, tanto la modalidad a titulación como a la actualización deberán responder una encuesta de evaluación final del diplomado, que esto se las haremos enviar ya al término de este. Igualmente, la evaluación, si solamente se inscriben a un solo módulo o a varios, será igualmente el mínimo de asistencia de 85%. Igualmente deberán de aprobar el ensayo correspondiente a alguna temática del módulo correspondiente. Y finalmente igual responder una encuesta de evaluación de la coordinación de este módulo. Y bueno, con esto finalizamos esta parte. Les recomendamos aquí seguir la información en nuestro sitio web del diplomado y también escribirnos para cualquier duda o comentario aquí a los correos inscripciones.poa@unam.mx o educom.poa@unam.mx y ahí le haremos seguimiento a sus inscripciones. Si tienen alguna duda o pregunta, abrimos la sesión para que la puedan comentar a través del chat, por favor. Muchas gracias, Cintia. Ya hay una pregunta de Raúl Santiago Luna. Entonces la voy a leer en voz alta, pero bueno, es una pregunta para Cintia.
Dice, la carta o comprobante de aprobación del Diplomado en Estudios sobre África 26-27, como opción de titulación expedida por su facultad o escuela nacional, ¿se debe pedir a la Secretaría de Titulación de nuestra facultad? Sí, deben de acudir, como les comentamos, con la jefatura, con su coordinación, y ahí les van a dar la información correspondiente, ya que este proceso debe estar a cargo del alumno. Entonces, de cualquier manera, si ustedes necesitan algún apoyo con información, también nos pueden escribir para proporcionárselos. Otra pregunta. Perdón. Sí, adelante. Bueno, menciona que hasta qué día es fecha la límite del pago. Les recomendamos que sea a más tardar el 18 de agosto, con el fin de que les podamos proporcionar los manuales de acceso a Zoom y también al material de trabajo, y que puedan familiarizarse con la plataforma. Entonces, hasta ese día vamos a recibir comprobantes de pago. Parece que en redes sociales tampoco hay. Igualmente esta charla queda grabada, entonces no tenemos demasiados días, pero sí hay un poco de tiempo. Entonces, si ven esta charla de manera asincrónica, por favor contáctenos por redes sociales o por correo en la presentación que nos compartió Cintia, y con gusto atenderemos sus inquietudes. Entonces, si no hubiera ninguna otra inquietud eh, por el momento, pues agradecemos nuevamente su atención, su interés en este diplomado en estudios sobre África. Y agradecer a todos los coordinadores y las coordinadoras del diplomado que nos han acompañado por estos por estos 9 años. Em, y también, por supuesto, al equipo técnico del PUEA, Cintia Romero, Carmen Uribe, Gabriela Gallegos, y todos coordinados por Y el una maestro José pregunta Luis por ahí, Maya. Vania. Gracias, Jorge. ¿Es posible asistir a las sesiones de los viernes si soy público en general? Es para Cintia. Sí, claro. Sobre todo en los temáticos, sí que son sobre todo temas que les pueden interesar a los del público en general. Sí pueden estar igual atendiendo esas sesiones, e igualmente los de metodología, porque igual como le expliqué hace un momento, también tienen que realizar un ensayo final, entonces esas herramientas les van a servir también para poder realizarlo. Entonces sí pueden asistir. Muy bien. Pues gracias a todas, todos. Nos vemos en el diplomado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Buen hasta día. luego. Nos vemos Buena tarde. pronto. Buenas tardes, que estén bien. Hasta luego.